Más precisamente, capítulo 41, versículo 37. ¿Cómo ser fructífero en un tiempo difícil, en un lugar difícil? How to grow fruits in a difficult place, in a difficult moment. ¿Cuántos quieren ser fructíferos How many wants to grow fruits en la vida? in the life? Podemos ser fructíferos We can have fruits o podemos ser estériles. or we can be without fruits. Podemos ser con frutos We can have fruits o podemos ser sin or frutos. we can be without fruits. El viernes teníamos aquí la visita de Elizabeth, una pastora misionera, y Friday we had the visit of a missionary ella hablaba de los frutos. and she spoke about the fruits. El Evangelio de Juan cuando dice, yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Hermano, el enemigo quiere que seas sin fruto, The enemy wants you to be without fruits, que te frustres, que te amargues, that you stress, que te sientas estéril. that you feel bad, feel without fruits. Y nosotros tenemos que superar y vencer ciertas cosas en la vida para ser con fruto, porque Dios quiere que seas con fruto. And we have to overcome certain things in life to have fruits. Amén. No podemos vivir en el conformismo de ser sin fruto. We can be fine being without fruits. Por eso el Señor dice, maldijo la higuera que era estéril, porque se veía verde, pero no tenía fruto. Dios está esperando cosas grandes contigo. God is waiting to do great things with you. Y la Biblia nos habla de los frutos del Espíritu Santo. And the Bible speaks about the fruits of the Spirit. Había en la parábola una higuera en una viña y la higuera no daba fruto. There is a story of a tree that didn't give fruits. Y vino el Señor de la viña y dijo, corten esa higuera. And the Lord came and said, cut it. Y vino alguien y le dijo, un año más vamos a darle. And someone said, let's give it one more year. Dios nos da oportunidades para ser cristianos con fruto. God give us opportunities to have fruits. Pero muchas veces pasa el tiempo But sometimes the time passes y Dios no ve la consagración. and God doesn't see Dios no ve la santidad. the holiness. Dios no ve el temor. He doesn't see the fear. Dios no ve la He obediencia. doesn't see the obedience. Querido, los discípulos no podían echar fuera a los demonios. The disciples couldn't rebuke the demons. Y el Señor no se alegró y no dijo, bueno, ya aprenderán. El Señor dijo, malos, negligentes, ¿hasta cuándo? Incrédulos, ¿hasta cuándo voy a soportarlos? Es duro. Pero el Señor estaba queriendo que reaccionen. The Lord wanted them to react Porque quería discípulos con fruto. because He wanted disciples with fruits. Dios quiere una iglesia God wants a church con fruto, bendecida. with fruits, blessed. Amén. Dios viene a buscar una iglesia gloriosa. God comes for a glorious church. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por favor, sonríe, miren a su hermano, dígale, sonríe que Jesús te ama. Say to your brother, Venga. smile that God loves you. Dios quiere una iglesia gloriosa. Y créame que tenemos que vencer las dificultades tantas que quieren en este tiempo imponerse para que la iglesia sea depresiva, amargada, impotente.
desanimada, estéril, sin fruto. Génesis 41 dice, el asunto parece... Bueno, vamos a leer más adelante, 41, vamos a leer más adelante para no entretenernos con la historia, porque es muy larga la historia, pero vamos a leer desde el 44. 41, 44. 41, 44. Dijo Faraón a José. ¿Sabe quién era Faraón, no? You know who Pharaoh was. Yo soy Faraón. Y sin ti, ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Qué autoridad que le estaba dando. What an authority that he was given to him. José llegó a Egipto, Joseph went to Egypt, ni siquiera en la condición de extranjero, ni siquiera en la condición de un migrante más. not even like a foreign. No. Él llegó como un esclavo, He went like an slave, sin libertad, without freedom, sin derecho, without rights, sin oportunidades, without opportunities. como una persona que fue despojada de muchas cosas, que la vida golpeó. Lo trajeron para venderlo como esclavo, lo vendieron por unas monedas. They sold him for a few. Lo pusieron al servicio en la casa de un general, de un comandante de Faraón, donde corría peligro, porque ahí corría muchísimo peligro. Y hoy está, mire, en este lugar, así en la cima del éxito. Faraón le dice, nadie mueve un pie en Egipto sin ti. Nadie, no autorizo a nadie que mueva un dedo siquiera. Si tú no lo autorizas, te doy máxima autoridad. ¿Cómo llegas de tener la máxima humillación a tener la máxima autoridad? Now he have all the authority. De estar en la máxima postración y humillación a ser la máxima autoridad. He was in the lowest level and now he's in the highest. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de ¿cuánto? Digan conmigo, joven. He was young, Como nosotros. like us. ¿Cuántos son jóvenes? Todos somos jóvenes, hermanos. Gloria al Señor. Tan joven y tan bendecido y con tanto éxito. So young and so blessed. Faraón estaba rodeado de consejeros, sabios, Pharaoh was among wise people, eruditos, amén, canosos. Ayer yo entré a una gasolinera y vi un señor que estaba pagando el gasoil ahí. Y entre mí yo decía, pero este no tiene ni una cana y yo tengo tantas canas. Y mi esposa me dice, es que las canas son, ¿cómo es? Mis hijas creo que me dijeron, sabiduría. yo te lo dije. Hermano, yo quiero la otra sabiduría. La de José. No tenía canas, pero tenía una sabiduría y una bendición espiritual. Joseph had an spiritual blessing.
de no tener ni pasaporte, de no tener ni papeles, de no tener ni derecho, de no tener nada. ¿Cómo prosperar y cómo ser fructífero How to have success and to have fruits en situaciones tan difíciles, in difficult situations, en un lugar tan difícil in a difficult place como Egipto, like Egypt, en un momento crítico de hambre en la tierra? in a moment of hunger on the world. ¿Cuántos saben que era un momento de hambre en la tierra? It was a moment of hunger Porque venían 7 años de vacas flacas y después 7 años de vacas gordas. Parecido a lo que el tiempo que vamos a vivir nosotros. El mundo va a entrar a la última semana de Daniel, se llama una semana de 7 años de crisis, de apocalipsis y de juicios de Dios. ¿Cuántos sabían eso? De hambre, de guerra, de pestilencia, de necesidades, de pestes, 7 años. 7 years. ¿De? De necesidad, de escasez, de pestilencia. Vienen 7 años de juicio a la tierra. 7 years of judging are coming to the world. Eso dice Apocalipsis. Y el Señor va a venir ahí a buscar a su iglesia antes de esos 7 años, en medio, y yo no sé bien en qué momento, pero el Señor va a venir a buscar su iglesia. Pero el mundo va a entrar en 7 años del anticristo, de gobierno universal, de control mundial. De la gente va a comprar y va a vender con una marca. Si no tiene la marca del 666, se va a morir de hambre. ¿Lo dice quién? Lo dice la palabra de Dios. ¿Cómo prosperar nosotros en este tiempo? ¿Cómo permanecer de pie? How to have success. Cuando las naciones se tiran misiles, se hacen la guerra, se amenazan de muerte. When the world is in war. Versículo 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto en aquellos 7 años de abundancia. La tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, y poniendo en cada ciudad el alimento del campo a sus alrededores. Digan conmigo, sabiduría. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenían número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, el primer hijo Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar de mi trabajo y de toda la casa de mi padre. ¿Cuántos quieren prosperar? How many want to have success? No estoy hablando de riquezas. ¿Cuántos quieren tener la bendición de Dios? I mean the blessing of God. Digan conmigo, palabra clave: Say with me, key word, olvidar. forget. ¿De qué se tenía que olvidar? De lo sufrido, About what? About what he suffered. de las injusticias. Se tenía que olvidar, tenía que dejar de ser víctima, He had to stop being a victim, tenía que dejar de culpar a los demás, stop blaming
other people. Le puso a su hijo Manasés. He put his son Manasseh. Yo no voy a andar resentido y amargado con mis hermanos. I won't be angry with my brothers. Yo me voy a olvidar. I will forget. No voy a dar lugar al enemigo que me recuerde mi fracaso, I won't remember my fail. que me recuerde lo que hice, lo que dije, cómo viví. To remember how I live, what I did. Me voy a olvidar. I will forget. Voy a sanar mi corazón. I will heal my heart. Amén. Querido, quieres prosperar, pero no sana tu corazón. You want to succeed, but you don't heal your heart. ¿Quieres ver bendiciones de Dios? You want to see blessings from God, Pero no hay un cambio adentro. but there is not a change inside. Todavía hay amargura, pecados, You still have sins. contiendas, You still be angry. rebeliones, corrupciones. En algunos todavía hay idolatría. En algunos todavía hay hechicería. You still have witchcraft. En algunos todavía está el increíble Hulk. Todos son buenos cuando duermen. Algunos todavía tienen un pitbull aquí adentro. Digan conmigo, este pastor, no sé cómo exagera. Yo ya estoy en España, voy a prosperar. Si has traído el espíritu que tenías allá, no vas a prosperar. You won't succeed if you still have the spirit from your country. Amén. Voy a España a prosperar. No, si traes la hechicería, la santería, la brujería y todo eso que había allá y lo prendes aquí, aquí te vas a hundir también. If you bring the witchcraft from your country, you won't have success. Si eres maltratador, abusador, peleador, gritador y aquí vas a fracasar lo mismo. Así te paguen 3,000 euros todos los meses. Porque yo como hijo de Dios, la condición es mi corazón. Yo tengo que ser oveja, cordero. ¿Cuánto dicen amén? I have to be like a sheep. Yo tengo que morir a las cosas viejas, al viejo hombre. Tengo que abandonar ese hombre que era yo. Y tengo que olvidar esas cosas en las que anduve antes. Y tengo que vivir una vida que agrada a Dios. Aquí no hay excusa. José vivía con la esposa que le dio Faraón. Joseph was living with the wife that Pharaoh gave him. No era una sierva. She wasn't a servant. Esto que ahora se dice, ay, tengo la sierva. Ya tengo el... ¿No han escuchado ustedes? Ay, tengo el siervo. No tenía la sierva. She wasn't a servant. Sacerdote brujo. She was the daughter of a Porque era sacerdote de Egipto. priest from Egypt. Y se la dio Faraón. Y él la tenía que redimir. Amén. Y hacerla sierva. ¿Cómo prosperar en medio de todo eso? No hay excusa. Querido, Dios conoce tu corazón. God knows your heart. Y Dios puede cambiar gente a tu alrededor, y Dios puede cambiar gente en tu trabajo, y Dios puede cambiar situaciones adversas, y Dios puede abrirte la puerta más grande. Todo depende de tu corazón. Que Dios te haga olvidar. Y que no vivas recordando y echándole la culpa y siendo el mismo de antes. Amén. Si no fueres como niño, no entraréis al reino de los cielos. Amén. Gloria.
Y había una fuerza que quería que José sea odioso, rencoroso, malvado, tirano y vengativo. Había una fuerza que quería que José tenga el cuchillo preparado para que cuando tenga la oportunidad cobre su venganza. Pero dice la Biblia que para que sea bendecido y que camine en esa bendición, Dios lo hizo olvidar. For him to be blessed, God made him forget. Ese mismo Dios está hoy aquí para ti. The same God is here for you. Para matar, hacerte olvidar y para destruir todo lo que la tradición, la cultura, la costumbre, la madre y el padre han puesto en tu vida. Otra cosa dice Manasés, porque dice que lo hizo olvidar. Versículo 52. Y llamó el nombre del segundo Efraín. Hermano, ¿los hijos qué son? What are the children? ¿Qué son los hijos? Que nadie crea que los hijos son una carga y un problema, que Dios te lo da, porque entonces maldice tu familia. The children are not a problem. Amén. Que nadie diga me voy a casar y dentro de 10 años vamos a tener hijos. Amén. Porque usted no es Dios. You are not God. Dios no te ha dado el derecho de ser Dios y que tú decidas y que tú tienes que aprender a vivir por fe. You have to learn to live by faith. Se casó, ya tuvo hijos y ya les puso un nombre y les dijo Efraín. ¿Por qué? Porque Dios me hizo fructificar. Querido, cuando Dios te dé algo, When God gives you something, imagínese a José. imagine Joseph. Tiene mucho valor en qué momento él hace esto. It's really value in what moment he Ahí did dice, it. antes de los 7 años de las vacas flacas, ¿sí o no? Before of the 7 hard years. Cuando José, no sé, yo creo que lo veneraban en Egipto. Al menos Faraón. Cuando José brillaba en el éxito, en la cumbre del éxito. When Joseph was in the highest level of the success. Cuando juntaban el trigo con palas. Y todavía eso queda pequeño. Dice, mucho trigo recogió como arena del mar. Cuando ganaba bien, voy a decir yo. Cuando tenía un buen trabajo. When I had a good job. Cuando estaba en la mejor empresa. When I was in the best business. José se acordó de Dios. Joseph remembered of God. Y dijo, todo lo que yo tengo me lo ha dado Dios. And he said, everything that I have Todo has been given to me by God. lo que yo disfruto y gozo es una bendición de Dios. Everything that I enjoy is a blessing from God. Por eso le dijo al hijo Efraín. That's why he named his son Ephraim. Era testimonio el hijo de que todo lo que pasaba en su vida era por la mano de Dios. Because everything that happened in his life was a blessing from God. ¿Cuándo tuvo ese corazón? When does he have that heart? Siempre. Always. Dios no espera que tú estés en la abundancia para conocerte. God is not waiting for you to have abundance Dios te conoce en las pequeñas for cosas. knowing you. God knows you in the little things. Si en lo poco has sido fiel, If you have been loyal in the few, en lo mucho te pondré. I will put you in a great level. ¿Cómo puedo yo fructificar en un tiempo difícil, en un lugar difícil, en una hora difícil, en una situación complicada? How can I have fruits in a difficult moment?
Primera cosa que yo necesito creerle a Dios. I need to believe to God. Vamos a leer ahí en Génesis. Capítulo 37. Genesis chapter 37, Versículo 5. verse 5. Soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Ahí tenía 10 hermanos ahí en ese momento, José. Él era el menor. He was the youngest brother. Ellos llegaron a aborrecerle más. No, perdón. Estoy leyendo Sí. Soñó José un sueño, le contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Cómo que? ¿Le amaban? No, no le amaban. His brothers hate him. Él le dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. He aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron. ¿Cómo? Aún más. A causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y los hermanos le tenían envidia, más su padre meditaba en esto. Primer problema que José tiene, una familia donde hay rencor. Amén. First problem, a family where is hate. Bueno, y uno diría, ¿por qué no había paz en esa casa? Porque la cosa es así. Haz bien y te irá bien. Pero si haces las cosas sin sabiduría y te casas con Raquel y te casas con Lea y tienes hijos con la sierva de Lea y después tienes hijos con la sierva de Raquel y son 2 de uno y 2 de otro y 2 de otro, entonces cuando llegue el tiempo tú vas a tener muchos problemas. Amén. ¿Cuánto conoce la historia? Resulta que Jacob huye de su hermano y se enamora de una chica. Cuando él huye, se enamora de una muchacha. Y se pone ciego con esa muchacha y dice, voy a trabajar 7 años gratis por ella. Jacob fell in love with a woman and he ¿Sí o said, no? I will work 7 years for her. Cuidado con los que se ponen ciegos. Be Amén. careful of being blind Con alguna cosa y se obstinan con algo. with something. Y luchan con su fuerza. And you fight with all your strength. Y no esperan en Dios. And you don't wait in God. Bueno, Jacob no iba a la iglesia. Jacob no conocía cosas que conocemos nosotros. Entonces él luchó con sus fuerzas por esa mujer que él amaba. So he fight for the woman that he loved. Trabajó gratis. He worked free 7 años. 7 years. Hizo un trato He made a promise con un mentiroso with a liar, que era tío. his uncle. Y Labán lo engaña y le da la hija mayor, no la hija por la cual Jacob había And trabajado. he tricked him and gave him other sister. Entonces Jacob vuelve a trabajar otros 7 años gratis. Se casa con Lea después, porque lo engaña. Después de 14 años se casa con Raquel. And after 14 years he married
Raquel. En esa familia había problema, y había contienda, y había división. Querido, donde hay contienda no se manifiesta el Espíritu Santo. Amén. Donde hay contienda se contrista el Espíritu Santo. Y Jacob, aunque era un hombre de Dios, pero se dejaba llevar por las cosas, le faltaba sabiduría, tenía que aprender. Jacob had to learn. Cuando las hermanas tienen contienda, Lea tiene hijos, Raquel no puede tener hijos, Raquel le dice, entonces, si quieres hijo, para mí, tienes que tener hijos de mi criada. Y van a ser como míos. Y ayúdame así. Es como cuando los cristianos, cuando Dios no hace lo que ellos quieren, It's like when the Christians, when they don't do what ellos they quieren want, ayudarle a Dios. they want to help God. Querido, cuando Dios no hace lo que tú quieres, When God doesn't do what you want, acéptalo. accept it. Hay cosas que Dios quiere There are things that God y hay wants, cosas que Dios no quiere. and there are things that God doesn't want. Pero no salgas a hacer locuras por eso que quieres. Entonces tuvieron hijos de Lea y hijos de la sierva de Raquel. Y todo eso, ¿por qué? Porque él no estaba confiando en una promesa. Él no estaba confiando en una palabra como Abraham, como Isaac. Él estaba perdido, ciego con esas mujeres. Él anduvo viviendo con Labán, que era también como un hechicero Labán. Él después se fue de Labán y las mujeres trajeron los ídolos de Labán también como hechiceras. Le robaron el ídolo al padre. No se podían desconectar del todo de esa idolatría, hechicería, de esa brujería. Tenían sus santos. ¿Cuántos saben que esas cosas maldicen una familia? La brujería, la hechicería, los santos, las imágenes maldicen una casa. Amén. Si tú alguna vez has estado ligado, atado, has sido cliente, tenías patronos y santos y les prendías velas, hoy tienes que renunciar a todas esas cosas, arrepentirte de todas esas cosas, rechazar todas esas cosas, para que Dios bendiga tu vida. Amén. Porque a veces esas cosas siguen con su influencia, porque nosotros estamos ligados emocionalmente a esas cosas. Bueno, así te hicieron la familia. A los ponchazos, dicen aquí, ¿verdad? A los ponchazos. Lea, que tenía hijos, diga conmigo, envidia. Envidia, envidia, envidia. Esas madres inculcaron ese veneno a los hijos. Tendrían que ser hijos espirituales. ¿Cómo va a haber tanta maldad en la familia de Jacob? Amén. Ya no me desconecté. ¿Cómo va a haber tanta maldad en la familia de Jacob? Porque eran envenenados por esas madres. Envidia. Ay, pero eso no es brujería. A veces es peor que la brujería, la envidia. Es peor que la hechicería, la rebeldía. El orgullo. Son venenos. Y que nosotros pensamos que no son malos. Y envenenan lo que nosotros tenemos en la casa. Entonces Lea le dice, sí que ahora tienes hijos con
con la criada de mi hermana. Yo también tengo mi criada. ¿Y qué hizo Jacob? Un hombre de Dios, ¿qué hizo? Sin sabiduría. Con necedad. Otra mujer más ya eran 4. No conforme con 2, ya eran 4. Ese es el ejemplo de lo que no hay que hacer. Ese es el ejemplo de que si tú quieres bendecir tu casa, sea un hombre legal, sea una persona honesta y en la vida haz las cosas bien. Y tenía hijos de aquí, de allá, del otro lado. Bueno, y uno dirá, qué extraño. No, así es la vida de la gente. Así era la vida de mi abuela. Cuando le predicaron al Señor, cuando llegaron a su casa, cuando le trajeron el Evangelio, esa era de la Santa Iglesia Católica. Y de todos los santos, y de los curanderos, y de los hijos de distintos hombres. Pero ella les prendía esas velas a sus santos. Donde hay esa hechicería, esa santería, hay fornicación, hay adulterio, hay abuso sexual, todos esos espíritus se manifiestan. Violencia, homosexualidad, prostitución. Son espíritus que están ligados a esas cosas. Y entonces por eso en esa familia, aunque era Jacob, no había la paz. Una suma de falta de sabiduría. Una suma de malas decisiones trajeron una terrible consecuencia. Ni los hermanos se querían en la casa de Jacob. Se odiaban. Brothers hate each other in the house of Jacob. Uy, uno dirá, pastor, y con ese balde de agua. Dios tiene misericordia de nosotros. But God has mercy on Y us. de esa familia And of that family. salió un pueblo para Dios. Amén. Eso también hay que decirlo. ¿Y por qué de esa familia? Porque Dios hace lo que quiere, como Él quiere, con el que Él quiere. Amén. Amén. Aleluya. Y si tarde o temprano tú le honras a Dios, no importa cómo haya sido tu abuelita, no importa cómo haya sido tu pariente, lo que importa es que de aquí a mañana tu vida cambia y Dios te bendice. Dar un aplauso al Señor. Él es bueno. En medio de toda esa contaminación, José, un joven, le creía a Dios. Among all of that, Joseph believed to God. En medio de toda esa maldad, de esta familia, Among that family, de madres que envenenaban a sus hijos, de hijos que se odiaban entre hermanos, Dios escoge y sigue con su propósito. Porque Dios no va a dejar que el diablo de ninguna manera eche a perder los propósitos, lo que Él dijo. Dios ha dicho y Dios lo hará. Dios habló, Dios lo ejecutará. Y no importa tus equivocaciones ni cómo haya sido. Si Dios ha dicho algo contigo, Dios tiene poder para hacerlo una realidad. Tiene poder para hacer realidad lo que Él te ha hablado. Y por su misericordia lo va a hacer. Y floreció la fe en un joven que se llamaba José, porque al final, en la misericordia de Dios, la que era estéril, la que peleaba con la hermana,
fue visitada por la gracia de Dios. Quiero que lo creas porque Dios puede visitar tu casa también. Visitó la casa de Jacob, visitó la vida de Raquel, God visited the house of Jacob, the life of visitó Rachel. su familia He visited his family, y Él puede visitar la tuya, and he can visit your family, la mía my family, y visitar esta iglesia. and this church. Y cuando Dios nos visita, And when God visits us, es tremendo. Amén. it's amazing. Y yo quiero que el Señor nos visite. And I want the Lord to visit us. ¿Cuántos quieren ser visitados por el Señor? How many wants to be visited by God? Yo quiero que el Señor nos visite. Y que el Señor visite tu casa. Cómo prosperar y cómo ser fructífero en un tiempo difícil. How to have fruits in a difficult moment. Créele a Dios. Believe in God. No, es imposible, tú eres el menor. El padre le dijo, no, ¿cómo estás diciendo estas cosas? Pero había alguien que le estaba creyendo a Dios y no estaba negando lo que Dios estaba viendo. Joseph believed to God. Amén. Nosotros tenemos que saber reconocer cuando Dios nos está hablando. We have to know when God is speaking to us. Iba a hacer un paréntesis. No rechaces Don't reject al José que Dios usa para hablar a tu vida. the Joseph that God uses to speak to your life. Porque a veces los hermanos de José Because sometimes the brothers of Joseph son un reflejo de la iglesia. are a reflection of the church. No, a veces Dios está hablando God is speaking, y hay cristianos que están aburridos. and the Christians are bored. A veces Dios está hablando Sometimes God is speaking, y hay cristianos que están distraídos. and Christians are distracted. Dios está hablando God is speaking, y hay cristianos que se están and molestando. there are Christians that are angry. No siempre que Dios habla, Not always that God speaks. todos se alegran. Everyone gets happy. Amén. Ellos mataron al hermano y el hermano tenía una palabra de Dios. They saw his brother, and the brother had a word from God. No, ese pequeño No, that little one me va a enseñar a mí. is going to teach me. Ese pequeño, ¿qué se ha creído? Who does he think he is? Y al pequeño lo vendieron And they sold him, y al padre le mintieron. and they lied to his father. Amén. No hagas eso con tu iglesia, Don't do that with your church. no la desprecies. Porque si no sabes amar tu iglesia, Because if you don't know to love your church, la casa que Dios te dio, the house that God has given you, los hermanos que Dios puso a tu lado, the brothers that God has given you, los pastores que Dios te ha dado, the pastor that God has given you, vas a pasar mal, you're going to go through difficult moments. porque eso está pasando aquí. Because this is happening here. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer capítulo 39. No quiero dejar de leer capítulo 39. Let's go to Genesis chapter 39. Si te desanima tu familia, If you're angry with your family, si te da tristeza la situación de tu familia, if you are sad because of the situation of your family, no te imaginas you don't imagine cómo era la familia de Jacob. how the family of Jacob was. No te imaginas. You can't imagine. Y si quieres saber cómo era lee ahí capítulo 38 en tu casa And if you want to know it, read the chapter 38 in your house. y lo que pasa con Judá y Tamar. Y ahí vas a ver que
que tu familia And there quizás you will see that your family maybe, a la comparación de esta, tu familia es excelente. maybe it's excellent. Pero bueno, hoy nos gozamos por la misericordia de Dios. But today we have joy for the mercy of God. Porque Dios no va a dejar que Jacob fracase. Because God won't let Jacob fail. Capítulo 38. Por eso lo leen en la casa. Ahora vamos a leer 39. Querido, Dios no va a dejar que la familia de Jacob fracase. God won't let the family of Jacob to fail. Y todo lo hacen mal. Pero ese Dios de misericordia, But the mercy of God que va a sacar perlas aún de esta familia is going to save this family y va a construir una nación grande como esta and build a familia. great nation with them. ¿Cuántos saben que hoy Israel está en guerra? Today Israel is in a war, Pero esa es la familia que Dios ha defendido but that's the family that God has defended, y va a defender siempre. and He will defend always. Y hoy me olvidé de traer la bandera de Israel, pero que Dios bendiga a su pueblo. God bless that people. Amén. Así que no te desanime tu familia. Créele a Dios. Cree en las promesas del Señor. Capítulo 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero ¿qué pasaba? Jehová estaba con José. And the Lord, Jehová estaba con José. the Lord was with Dar un Joseph. aplauso porque Jehová no deja al justo desamparado. The Lord don't let the upright man alone. Y si te has sentido poco, menos, despreciado, inútil, marginado, And if you have felt lonely, useless, no te olvides don't forget que el mismo Dios de José es tu Dios. that the same God of Joseph Y is Él with está us, contigo. and He is with you. Y si Dios es con nosotros, God is with us, ¿quién contra nosotros? who against us? Jehová estaba con José. God was with Joseph. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. No es que necesitas el mejor oficio, el mejor trabajo, la mejor empresa. You don't need the best job. Necesitas una relación con Dios. You need a relation with God. Porque Dios está con todo aquel que le busca de corazón. Because God is with God that Buscadme seeks y Him. hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará. Porque Dios está con todos los que le buscan. Because God is with the one that seeks ¿Cómo es ese Him. texto? Cercano está Jehová a todos los que le buscan, los que en Él esperan. Y hoy estás así. Sonríe. El Señor te ama. That God loves you. Dios no ha cambiado. God didn't change. Ese Dios está con nosotros. This God is with us. Querido, nada es más importante que Dios. Nothing is most important than God. Qué fácil que nos alejamos. Qué fácil que nos enfriamos. How easy we get cold. Qué fácil que nos desanimamos. How easy we get sad. Pero aquí no está José así. But Joseph isn't like this here. Él podría estar viendo que lo que hicieron los hermanos, pero está viendo que Dios lo bendice. He's seeing that God is blessing him. Fue varón próspero en España. ¿Cuántos dicen amén? En donde sea. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Lo vio? ¿Lo vio quién? Lo vio el jefe.
And his master saw that the Lord was with him. ¿Cuánto necesitamos de Dios, hermano? How much we need from God. No dices tú así, Señor, en esta mañana, ¿cuánto necesito de ti? In this morning, I need you, God. Vio su amo His master que Jehová estaba con él. saw that the Lord was with him. Pero claro, los egipcios es la cuna de la hechicería. Egypt is where the witchcraft is born. Si el egipcio quería algo, If the Egyptian wants something, tenía que honrar a sus dioses. he has to honor his God. Y esas cosas funcionan. And that things worked. Amén. Y este egipcio sabía que este hombre And this Egyptian know that this man tenía un Dios grande. had a great Lord. Jehová lo hacía prosperar de su mano. En todo lo que vio su amo, que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Cuando Dios está contigo, When God is with you, Potifar va a entregar todo, your master will give you everything. Faraón va a entregar todo, Pharaoh will give everything. porque Dios te lo ha entregado todo. Because God has given everything to you. Cuando Dios te lo entrega When todo, God gives you everything, cuando en el cielo se firma aprobado, when in the heaven they approve you, en el banco ya está aprobado. in the bank is already approved. Tú no necesitas de fulano, mengano, tú necesitas que cada mañana el cielo ponga la firma del Señor en tu vida y diga, vete bendecido a trabajar. Amén. Hermano, ese mismo Dios está contigo en esta mañana That same God is here this morning para hacerte prosperar, for make you have success, para sostenerte for help you en un tiempo difícil. in a difficult moment. Pastora, ¿a qué me puedo encomendar? Encomiéndate en esta mañana a la mano de Dios. Give your life to Christ. Y quiero decirte algo. And I want to tell you something. Si tienes tu familia lejos, If you have your family far away, o si eres soltero, or if you are single, o si eres casado, or if you are married, tienes que pelear you have to fight por ser íntegro. Amén. for being close to God. Porque en la casa de Potifar, Because in the house of Potiphar, todas las tentaciones se van a presentar. the temptations will come. ¿A cuánto se le ha presentado esta semana las tentaciones? ¿Me prestas el teléfono? El teléfono. Aquí Here, se presentan tentaciones muy grandes. Para conocer a alguien no necesitas ir hoy a ningún sitio. to know someone, you don't need to go anywhere. Aquí hace fila la gente You know it here para conocer a alguien. to meet someone. Esto es un ejemplo que te estoy dando. This is an example. Este es el camino más seguro This is the most secure way por el que van a venir las esposas de Potifar where the temptations will come, o los Potifar a tu vida. Yo no sé por dónde viene la tentación, I don't know where the temptations come from, pero viene una ola grande de tentación tan grande. but great temptations are coming. Que tú preguntes, fulano, no, cayó en pecado.
Y el otro hermano también cayó en pecado. Y ese joven se fue para el fondo en pecado. Y todos los días tenemos que orar por los que han caído. Every day we have to pray for the ones that have fallen into temptation. Y cuando ores por alguien, ora de tal manera que esa oración provoque un efecto en el cielo. Amén. Hermano, hay oraciones que no provocan nada en el cielo. No voy a entrar en ese tema, pero ora en este tiempo que Dios te mantenga y te guarde una vida santa, un hombre íntegro, una persona honesta. Por aquí vienen venenos a las personas. Y tú después dices, ¿qué le pasó? No, es que tiene problema. No, no tiene problema. Está envenenándose. Envenenándose. He is getting poisoned Con la esposa de Potifar. with this. Yo no sé por dónde está viniendo el pecado a tu vida, pero quiero decirte, huye de la tentación. Huye de la maldad. You have to run from the temptation. Corre con toda tu fuerza. Run with all your Porque strength. Dios no ha cambiado. Because God hasn't Él changed. es el mismo, Él es santo. He's the same. He's holy. Y Dios va a tener y va a estar donde hay un hombre íntegro. Dios va a estar donde hay un hombre que tiene temor de Él. God is with Pónganse the de men pie. that have fear. Estar en tu presencia.